ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y también ha sido el coordinador de la Conferencia Regional de Educación Superior de la CRES, y por cierto, un acabadísimo experto en las cuestiones vinculadas a la educación superior. Así que, bueno, de mi parte, nada, darte la bienvenida una vez más a esta FEPUC virtual que tenemos ahora, y que inicies con tu disertación. Después veremos ya las preguntas, las pueden ir dejando por el chat, porque por ahí sí hay cosas que se les van ocurriendo, las dejan por el chat, y esto está programado para unos 30 o 40 minutos de conversación del doctor Tamarit, y después iremos haciendo las preguntas y el intercambio, ¿sí? Bueno, Nora, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias a vos, a FEPUC, a Sergio, que también me ayudó hoy a conectarme, a Gustavo. Sin Gustavo no podría estar acá. Y bueno, para mí, ustedes saben, siempre es una alegría estar con FEPUC, porque como siempre dije, para mí, ustedes son el vínculo que la universidad tiene con los egresados. Y esto es muy importante, sobre todo en América Latina, porque en América Latina prima una lógica de que el egresado se conecta con el mundo académico a través del patrón del egresado. Entonces, se habla mucho con el empresario como representante del saber profesional, y en verdad son dos vínculos muy importantes, pero muy distintos. Ustedes son parte del mundo académico. La empresa tiene otro tipo de estrategia, así que yo siempre reivindico eso, y bueno, y cuando fui decano, cuando fui rector, siempre sentí esa comunión de intereses y de voluntades con la FEPUC. Más allá de cualquier otra consideración, eso fue así que yo siempre lo voy a agradecer. Les agradezco que me inviten a hablar de dos temas que me incumben mucho, porque como bien dice Nora, tuve la suerte de ser el coordinador general de la conferencia regional de la UNESCO, local, y quiero comenzar hablando un poquito de eso, pero también soy una persona que desde que comencé mi tesis, apenas me recibí y comencé mi tesis de doctorado, me dediqué al aprendizaje automático, a la inteligencia artificial. En un momento en que, yo les voy a contar después, hubo un auge mundial de la inteligencia artificial, y también quiero contarles un poquito qué pasó. Porque en el año 2004 nadie hablaba de la inteligencia artificial, y en el año 2010 ya la inteligencia artificial se había convertido en algo que nos empezaba a entusiasmar a unos, a preocupar. En realidad nos debería entusiasmar y nos debería preocupar a todos en demasía, porque está en todos lados aunque no la veamos. Voy a comenzar contándole qué está pasando hoy en el mundo con la educación superior. Hoy en el mundo está pasando que la UNESCO, que es la organización de la ONU, que tiene como responsabilidad articular todas las políticas públicas de internacionalización en educación, ciencia y cultura, está convocando a la tercera conferencia mundial de educación superior. La primera se hizo en el año 98, la segunda se hizo en el año 2009, y la tercera se va a hacer en el año 2022. Digo esto porque ayer nos enteramos que gracias a la insistencia de los países pobres, entre ellos nosotros, la UNESCO se avino a postergar la conferencia de educación superior, lo cual es un logro para nosotros. Porque la UNESCO, poco a poco, en la UNESCO viene ganando fuerza, año tras año, pero sobre todo diseño tras diseño, la idea de que la educación superior no es parte de esa E que aparece en la UNESCO. Sí es la C de ciencia, pero no la E de educación. Porque ellos entienden que la situación de la educación básica es tan dramática en el mundo periférico y es tan consolidada en el mundo próspero, que hay que empezar a despreocuparse un poco de la educación superior. No que no sirva, no que no sea necesaria, pero hay que invertir más en la educación primaria. Los países de la periferia resistimos fuertemente a esto, porque nosotros todos, inclusive diría con cierta amplitud ideológica y partidaria, todos los países, me refiero a las instituciones de la educación superior,
tenemos en claro que es parte de nuestra capacidad, de nuestra soberanía, el poder tener sistemas de educación superior potentes, fortalecidos. Y que si estamos en las condiciones en que estamos, y si los países prósperos están en las situaciones en que están, eso está muy relacionado a la forma en que cada cultura concibe el conocimiento para sí mismo. Hasta los años 60, voy a repetir cosas que quizá algunos de ustedes ya le escucharon, hasta los años 60 con la educación pasaba lo mismo, a la educación superior pasaba lo mismo que pasa hoy con la educación primaria, con las políticas de seguridad, con las políticas... de los años 70 se confrontan, a diferencia de lo que pasa con otros derechos, se confrontan dos modelos de concepción de la educación superior. Uno que tiene origen en la Inglaterra victoriana, muy antiguo, muy exitoso, sin duda, que dice que la educación superior no es parte de los derechos, sino que es parte de los privilegios que tienen algunos sectores y que por lo tanto lo tienen que pagar. Que, como dicen, a diferencia de lo que pasa con la educación secundaria, básica, las peyorativas que tiene el que sale de la universidad son tantas que no es justo que el Estado la pague. Esa es la versión que domina hoy Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, principalmente Israel, los países nórdicos, incluida Dinamarca. Es una concepción que nosotros la llamamos el modelo pragmatista o del Atlántico Norte, le dicen. Y frente a eso hay una tradición que es la nuestra, de la Europa continental, que es mucho más antigua y que se enriquece con una tradición española e italiana, pero después con la bonapartista, y después con la de von Humboldt en Alemania, y ellos entienden que la educación superior es un derecho, es parte de lo que las garantías que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Bueno, y ese debate comienza en los años 90, y cuando se genera el último legado que quedaba de los acuerdos de posguerra, que ya se había hecho el Banco Mundial, se había hecho el Fondo Monetario Internacional, pero nunca los países se ponían de acuerdo en hacer la Organización Mundial de Comercio. Y ahí cae el muro de Berlín, se desata una guerra comercial enorme y los países dicen, bueno, bajemos y hagamos sí, una Organización Mundial de Comercio para regular estas disputas comerciales que son tan complicadas, ¿no? Y ahí lo primero que pasa, pero a muy poquito de andar la Organización Mundial de Comercio, es que muchos países dicen, miren, yo quiero que la educación superior sea reglamentada, regulada y administrada por la Organización Mundial de Comercio y ya no más por la UNESCO. Al principio fueron muy poquitos, los primeros que lo plantean son Nueva Zelanda y Australia, porque ellos captaban un montón de divisas, ¿no? Ofreciendo alta capacitación para todo el sudeste asiático, en aquella época en que el sudeste asiático tenía un auge económico y un cambio social muy profundo, ¿no? Pero entonces la UNESCO, que en ese momento estaba gobernada por un español y que tenía como líder de educación a un brasileño, Marco Antonio Rodríguez, ellos deciden, vamos a hacer una conferencia mundial para fijar la posición, ¿no? En esa conferencia se hace en el año 98, sale muy bien, esa declaración no tiene desperdicio. Y la UNESCO se defiende y dice, señores, no vengan a nosotros con esto de que esto es un servicio que se comercia, la educación superior es un derecho, la educación superior tiene que estar en la UNESCO, necesitamos, bueno, y se hablan un montón de cosas bonitas sobre la educación superior. Para llegar ahí, cada continente había hecho su conferencia, y hubo bastante acuerdo. Van a pasar 10 años, se van a reunir en el año 2009, y ya ahí el panorama cambia, porque ya Europa, Estados Unidos, Israel, ya se dieron vuelta, ya había tenido lugar el Acuerdo de Bolonia, que no era de la comunidad, era de los países, y ya empiezan a hacer más presión para decir, bueno, saquemos a la educación superior de acá. Ahí los países pobres, encabezados por América Latina, con en su momento la voz de dos ministros, uno fue el de Brasil, se llama Paulo Haddad, en ese momento era ministro, acá en Argentina era Tedesco. Los países pobres llevan la voz y dicen, esto no puede pasar, la educación superior se tiene que quedar, y la educación superior se queda. Y ahora fíjense, miren el panorama actual. La UNESCO, que ahora tiene una mirada totalmente distinta de la que tenía en el año 98 y distinta a la que tenía en el 2008, ahora dice, vamos a hacer una conferencia en Barcelona en el año 2021,
los países de Europa en forma presencial, los países periféricos en forma virtual, ¿no? Eso desató un fastidio en la periferia enorme, a tal punto que incluso los países africanos reclamaron, pero aparte el mismo España, que era el anfitrión, mandó una carta diciendo no podemos hacer esto con los países pobres, sería un despropósito. Portugal nos ayudó, y bueno, antes de ayer se acaba de resolver, todavía no se hizo la resolución, pero fue, como les diría, un coletazo de esto que ya se viene, que es esta idea de que la educación superior es un servicio transable y que por lo tanto hay que tratarlo como uno trata a un seguro, a la internet y a la telefonía. Ahora fíjense ustedes qué pasó con la telefonía, ¿no? Los países periféricos no tienen autonomía y soberanía telefónica. No hay empresas nacionales que estén brindando servicios telefónicos en los países pobres, ¿no? Y esto viene acompañado por una fuerte presión a través de las estructuras de comercio de los países, para que los países entren en lo que la Organización Mundial de Comercio llama las buenas prácticas de internacionalización, que dicen esto, ¿no? Dice, yo tengo que tratar al que me vende un servicio de afuera de la misma forma en que trato al mejor de los que trato de mi país. Antiguamente la regla que regía el comercio era, yo tengo que tratar a todos mis compañeros comerciales de la misma forma, pero a mí me puedo tratar distinto. La Organización Mundial de Comercio en Montevideo dice, no, eso ya no vale más. Para que no haya un castigo, vos tenés que tratar a todos los que te proveen un servicio de la misma forma en que tratás al tuyo. O sea, abrir la economía a los servicios. Eso pasó en la telefonía, eso pasó en la internet, eso pasó en los seguros, en todo, en todo. Y vienen porque eso pasa en las universidades y en la educación superior. Porque se mueve mucho dinero en la educación superior. Los países de la OCDE, un informe de 2015, decía en esa época que por cada dólar que se invertía en educación, en autos, en la industria de los vehículos, se invertían $2 en educación superior. En esas sociedades muy prósperas se ahorra desde temprano para que los chicos tengan acceso a la universidad, se produce un capital financiero muy importante y los estados se ven en algún sentido apoyados por ese enorme ahorro y esa enorme inversión que se hace en educación, que además viene de la mano de la inversión que los estados realizan en los sistemas de educación superior. Porque piensen ustedes en Estados Unidos. Estados Unidos tiene aproximadamente 3.000 universidades, entre college y universidades. Pero todas las agencias de Estados Unidos, la de salud, la de ciencia, la de agricultura, la espacial, la de energía, todas inyectan dinero, como acá en Argentina inyecta el CONICET, por ejemplo, en el sistema de educación superior, ¿no? Entonces, hay un tráfico, hay un volumen de dinero involucrado en la educación superior que es enorme. Y nosotros somos atractivos para esos capitales, somos muy atractivos. Miren, hay un montón de historias de países que han cedido y han dicho vamos a tratar igual a las universidades de afuera que a las de adentro. Uno es Jamaica, en los años 90. Entonces, cuando Jamaica firmó ese acuerdo y fue a darle un presupuesto a su universidad pública, vino una universidad y le hizo un juicio en Nueva York y le dijo, usted no puede, usted si le va a dar un subsidio a esa universidad suya, me tiene que dar un subsidio a mí, porque usted firmó un acuerdo con la Organización Mundial de Comercio y no pudo hacerlo. Bachelet en el último gobierno había querido arreglar el tema de la educación superior, ¿se acuerdan? Entonces ella dijo, yo voy a financiar las universidades públicas. No era mucha plata porque ellos tienen el 16% de la matrícula pública. Nosotros tenemos el 76%. Pero un conglomerado de universidades fue a la Corte Suprema, al Tribunal Superior de Chile, y le dijo, el sujeto de derecho no es el Estado, que es el dueño de las universidades privadas, el sujeto de derecho es el joven y la familia del joven. Y si los jóvenes eligen que en el 74% de los casos nos eligen a nosotros y en el 16% a las públicas, si el Estado va a dar un subsidio, nos tiene que subsidiar con la misma proporción. Y la Corte Suprema le hizo caso. ¿Por qué? Porque conciben que eso es un servicio. Brasil en el año 95, en el mismo año que nosotros votamos la ley de educación superior, en el mismo año, ellos votaron su ley de educación superior. En ese momento el presidente de Brasil era Fernando Henrique Cardoso. Por una negociación de último momento,
la ley dice, hay universidades federales, estaduales, municipales, tecnológicas, comunitarias, que aquí sería, por ejemplo, las confesionales, o la UMED, por ejemplo, y ellos consiguieron que así, de sopetón, dijeran, y las universidades de lucro. Y eso cambió el perfil de la universidad brasileña. Hoy Brasil tiene el 82% de los chicos en el sistema privado y tiene el 18% en la universidad pública. Perdón, 82 y 18. Pero hay una universidad, una única universidad en Brasil, que tiene 2 millones de estudiantes, todos en línea. Esa universidad cotiza en bolsa en Nueva York y envía dividendos. O sea, los dividendos se reparten en Nueva York. Los brasileños aportan a esa universidad y eso pasa igual que pasa con la telefonía, igual que pasa con un banco globalizado, ¿no? Es una empresa más. Y ahí donde esto entra, es muy difícil desmontarlo. Es extremadamente difícil desmontarlo. Y ese es el panorama que nos encontramos hoy en América Latina. Una América Latina que se reunió en Córdoba, FEPUC participó muy activamente, tuvieron la oportunidad de invitar inclusive a gente que es muy importante, como fue la antecesora, Ana Lucia, la antecesora que coordinó la conferencia del año 2018, que ahora está muy activo otra vez. Y nosotros conseguimos enormes acuerdos, inclusive, déjenme que les diga, con el sector privado que no es de lucro. Porque si hay un sector que es el blanco de estos capitales, no es la universidad pública, porque posiblemente la Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, la UTN va a seguir teniendo financiamiento. Ellos vienen por ese público que está hoy en las universidades privadas. Entonces hay bastantes acuerdos en América Latina. La declaración final de la CRES se acordó la noche anterior, a las 12 de la noche, en una especie de asamblea donde estaban representados todos los consejos de las públicas y de las privadas y todas las redes, y fue por unanimidad. O sea, nosotros no adolecemos de una escasa comprensión de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros adolecemos de una profunda falta de articulación. En primer lugar, entre nosotros y nuestros gobiernos. Porque hay gobiernos que son amigos y hay gobiernos que son menos amigos. Hay gobiernos que son se ven más tentados por esta idea de desprenderse de lo que consideran el gasto oneroso de la educación superior, injusto, dicen ellos, y hay gobiernos que entienden que hay que financiarlo. Pero lo que no hay en América Latina y el Caribe, y no hubo, cualquiera sea el gobierno que ustedes piensen, no hubo una concepción estratégica de la educación superior. Y yo me atrevo a decir, nunca entendimos que el conocimiento es parte de las transformaciones que nosotros necesitamos. Hemos sido capaces de generar estructuras como la CELAC, en su momento como fue UNASUR, Mercosur, pero en la agenda de esas uniones está la integración económica y comercial, está la resolución pacífica de los conflictos para que no haya guerra, pero nunca está el desafío de la transformación profunda de nuestras sociedades. Nuestras sociedades, lo dijimos en la CRES, tienen problemas de sostenibilidad. Son modelos socioeconómicos, yo diría ya hoy hasta humanamente inviables. No es posible imaginar que vamos a seguir conviviendo con este grado de racismo, este grado de discriminación, de marginación, porque va a estallar, y eso se sabe. Lo acaba de decir un informe de la CIA, no sé si vieron que se propagó por todos lados. Se viene el lío. Tenemos grandes problemas de gobernabilidad. Nuestras democracias están siendo socavadas, agredidas. Se usa en particular la inteligencia artificial para desmoralizarnos, para hacernos creer de que no tenemos futuro, de que no tenemos salida. Nuestras sociedades tienen serios problemas de competitividad. Eso es indiscutible. Acá debe haber economistas, ingenieros. Nuestras sociedades no se han ocupado de ese problema y nuestras universidades se han ocupado muy poco de estos temas. Hoy se calcula que Argentina tiene un 10% de su masa laboral en blanco, que ya es mucho menos que el 10% si la contamos en términos de masa laboral, que está en actividades que son internacionalmente competitivas. Hay un 40% que está en actividades tecnológicas desarrolladas, pero que no están en condiciones de desarrollarse, y hay un 50% de la mano de obra en blanco que está en actividades que directamente son muy primitivas en el mundo laboral.
No significa que no haya que tener esos márgenes, pero digo, son problemáticas sobre las cuales el mundo de la academia tiene que dialogar con sus sociedades, tiene que dialogar con diferentes actores, ¿no? Yo les hablaba de sostenibilidad, de gobernabilidad, de competitividad. América Latina adolece de la falta de garantías, de derechos. América Latina declama derechos, hace leyes, escribe constituciones, pero la verdad es que somos la región que menos derechos hace valer. Y hay un elemento último, que es el quinto, que para mí engloba a todos los otros, y es que América Latina no respeta la diversidad cultural. Y esto para mí es fundamental. América Latina vive el sueño de sus élites, de que somos parte de una Europa que no nos acepta. Eso es así. Eso lo vemos, lo escuchamos en la televisión, lo absorbemos de que somos pequeños. Y la Universidad Latinoamericana, salvo muy honrosas excepciones, es una institución profundamente eurocéntrica, que revaloriza los saberes de origen europeos, que legitimiza como bueno, como aceptable, como necesario, aquello que abona en esa dirección. No hemos sido capaces de generar diálogo de saberes, no, la universidad no ha sido todavía capaz de ser un lugar de encuentro de culturas, ¿no? Nosotros tenemos, en términos porcentuales, 5 veces más indígenas que Brasil. Nosotros tenemos 2,5, Brasil tiene 0,5. La educación argentina no ha hecho ninguna política pública para ocuparse de ese 2,5% de los estudiantes, perdón, de la población, que está ausente estadísticamente de nuestras universidades. América Latina, siempre lo digo y no me canso de decirlo, seguramente me lo escucharon decir alguna vez, tiene el 8% de la población y tiene el 32% de las muertes violentas. Ciudades como Río, San Pablo, 10 ciudades mexicanas, Honduras, Salvador, Tegucigalpa, Salvador, Managua, son ciudades extremadamente violentas. Nosotros aceptamos convivir en esas condiciones de vida y no está en la agenda de la universidad como un todo la seguridad ciudadana, a pesar de que hay excelentes grupos para todos. Pero sobre todo lo que no hace América Latina, no asume el compromiso conjunto de abordar al conocimiento como algo compartido, como pretende abordar el comercio, como pretende abordar las relaciones internacionales. América Latina no se propone, no entiende que no hay lugar para un país como Argentina solo, o como Brasil solo, o como Colombia solo. Y la verdad que en las universidades existe el interés de la integración. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Europa son 30 naciones, la Comunidad Económica, creo que son 30 naciones. Nosotros somos 32, o 28, no me acuerdo cuántos son. Ellos son más o menos igual que nosotros, 500 millones de habitantes. Y ellos, por sobre los presupuestos que le ponen a la educación superior, a la ciencia y la tecnología de sus estados nacionales, le destinan 11.800 millones de euros solo para promover colaboraciones. Ahora pregúntenme, ¿cuánto le destina América Latina a la colaboración internacional? 0. Es más, América Latina no tiene ningún organismo internacional que asuma a nivel regional la cooperación en ciencia y tecnología. Existen redes de universidades, pero que están ancladas en los pobres presupuestos que tienen las universidades. Pero los gobiernos de Europa se juntan y le entregan a países como Alemania, Inglaterra, Francia, por lo que ellos invierten, por solo lo que invierten, les inyecta 11.800 millones. Y trabajan en 4 frentes. Uno que se llama Más Europa, que es un programa de generación de equilibrios en conocimiento. Fíjese qué importante que sería, porque nosotros tenemos grandes nichos de producción de conocimiento. San Pablo, Buenos Aires, México, Córdoba también, Santiago de Chile, Montevideo. Pero convivimos con una desigualdad terrible. Hay regiones de América Latina que no tienen acceso a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología. El segundo plan que tiene Europa son grandes retos sociales. Ciudades inteligentes e inclusivas, transporte seguro, salud, infancia y vejez, la salud de las aguas, la salud de los hielos. O sea, ellos, la pobreza, las migraciones, ellos invierten le dan plata a la academia para que resuelva estos problemas, con muchas restricciones, ¿no? Pero le dan mucha plata. ¿Cuáles restricciones? Tiene que haber siempre por lo menos 3 países integrando la cooperación. No le dan a un país para que resuelva el problema.
el tercer programa que yo les quiero nombrar se llama Impacto Industrial. ¿Y qué busca? Busca ganar competitividad de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes. Ellos excluyen a los grandes conglomerados industriales y de servicios. Y el cuarto se llama Excelencia Académica. Excelencia Académica que para nosotros es muy conocido porque nosotros manejamos en nuestra jerga, participamos de muchas colaboraciones que son hechas allá y nosotros somos invitados, ¿no? Los proyectos Alfa fueron eso, lo que se llamaba antes el proyecto Madame Curie, lo que es en general lo que se llama el European Research Council, que es el Consejo Europeo. Pero ellos se llevan menos del 20% de los recursos. En América Latina, casi toda la plata que se invierte en ciencia y técnica, que es muy poca, va a parar a los sueldos de los investigadores como yo, que hacemos investigación básica. Pero se corta la articulación entre el investigador y la sociedad. No hay estructuras que promuevan con financiamiento, porque eso requiere mucho financiamiento. Si requiere mucho financiamiento estudiar un agujero negro, por decir un problema que es realmente interesante desde el punto de vista académico, ¿no? Lleva mucho más dinero tratar de hacer que la academia que hace inteligencia artificial articule con los estados, articule con las empresas de producción de bienes, las empresas de producción de servicios audiovisuales, de servicios telefónicos, de servicios de todo. No tenemos esa cultura. Entonces, el panorama que tenemos en América Latina es el de aproximadamente 7.000 instituciones de educación superior, muy integradas en redes, muy desarticuladas a nivel de los estados nacionales. No existe en la agenda de nuestros estados, todos los gobiernos, la idea de que el conocimiento es parte de la integración y es parte del camino que nos saca de este presente tan terrible que tenemos. La solución se compra. Y nosotros, en una forma muy ingenuamente colonial, aceptamos esta lógica de que el buen conocimiento lo hacen los pueblos prósperos. Y nosotros lo único que podemos hacer es ser socios secundarios de las agendas que ellos fijan. ¿Ustedes se creen que un país como Estados Unidos inyecta plata solo en la curiosidad que tenemos los investigadores? ¿Ustedes se creen que Alemania hace el desarrollo que hace, que China, que Japón hacen lo que hacen porque dejan librado al interés de cada académico estudiar lo que cada uno quiere? En realidad no es así. Muy poquito del presupuesto va a los deseos de los investigadores. En América Latina casi todo va al deseo de los investigadores. Todo queda librado a que nosotros hagamos nuestras propias redes, fijemos nuestras agendas. Argentina, por ejemplo, no promueve que nosotros cooperemos con Bolivia, ni con Chile, ni con Brasil, pero sí promueve que cooperemos con Alemania, con Inglaterra, con España, con Italia, con Estados Unidos, porque son relaciones extremadamente, yo diría indecorosas, pero la palabra técnica son poco simétricas, ¿no? Porque ellos ponen el dinero, se quedan con los lucros, ¿no? Y nosotros ponemos la materia gris, la colaboración, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, para que se ocupen de los problemas que están parte de la agenda de otro lugar. Lo concreto es que estamos hoy enfrentando la llegada de estas tecnologías disruptivas y América Latina sigue estando muy atrás, pero con unas condiciones que yo les quiero describir son muy particulares. No es lo mismo que pasó con la máquina de vapor. Tenemos mejores condiciones en un sentido, pero también tenemos peores condiciones en otro sentido. Nuestra educación superior, déjenme que les diga esto, y este fue quizás el punto más álgido que nosotros vivimos en la CRES. UNESCO quería que nosotros dijéramos que nosotros teníamos que mejorar nuestra calidad. Y nosotros decimos, claro que tenemos que mejorar nuestra calidad. Nuestras universidades no son tan buenas, pero no porque están en los rankings que ellos hacen. Porque ellos nos miden con los rankings y comienzan preguntándonos, ¿cuántos premios Nobel tienen? A ellos les gusta mucho que la gente no tenga estabilidad, porque ellos dicen, si hay inestabilidad laboral en los investigadores, hay competencia. ¿Qué porcentaje de su planta es inestable? Cuando nos ven a nosotros, que tenemos toda la planta regularizada, les parece que es un absurdo. Es así. Entonces, ellos nos miran por unos rankings que se construyen en la idea de que hay que convencer a los padres en qué universidad van a invertir para el futuro de sus hijos. Y nosotros decimos, ese no es el concepto de calidad, ese es el concepto de calidad que nos impone la OCDE. Es el criterio que dice que si ustedes quieren medir cuán bien los chicos saben matemática, tienen que aprobar una prueba PISA. Y dicen, la prueba PISA se hace para todos los países, para Islandia, para Hong Kong,
para Togo, para Sudáfrica, para Nicaragua. Y nosotros decimos, no es así. La evaluación de la calidad de la educación tiene que estar íntimamente relacionado con la inclusión social, con la diversidad cultural y con la pertinencia social del proceso educativo, de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me tengo que comparar con los chicos de Singapur y no tengo que ir a comprar un programa para saber cómo los chicos pasan mejor la prueba PISA en Singapur. Quizás si nosotros estuviéramos a nivel de Singapur, nos gustaría competir y como pasa con los ingresos de la universidad, bueno, invertiríamos para ganarle al que está al lado. Pero nosotros necesitamos que nuestras universidades se ocupen de los problemas que tenemos nosotros, poner esos problemas en la agenda. Y fíjense que si uno mira del año 83, diciembre del 83, asume Alfonsín hasta acá, nuestras universidades han hecho un enorme trayecto, un enorme camino, han mejorado sustancialmente. Hoy yo no conozco una universidad argentina que no esté fuertemente vinculada al territorio, cualquiera sea el gobierno que tengan. Hoy nosotros reconocemos que tenemos que estar al servicio de la sociedad. En Córdoba, las 15 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, las 4 universidades públicas, la UTN, la Nacional de Córdoba, la Nacional de Villa María, la Nacional de Río Cuarto. Las privadas también tienen una mirada puesta en la sociedad como nosotros. Pero lo que nosotros necesitamos es todo este potencial que tiene América Latina, que no la tienen otras regiones. Nosotros en eso tenemos un plus si miramos algunas regiones de Asia y algunas regiones de África. Nosotros tenemos islas de excelencia académica y también de impacto en la sociedad. Eso pasa, por ejemplo, en México, en el norte. Eso pasa, por ejemplo, en el estado de San Paulo. Eso pasa también en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires. También pasa en Córdoba. Pero eso es lo más raro, ¿no? Y eso está muy ligado a que nosotros seguimos pensando a la universidad solo como una forma de atender a la demanda educativa. Nosotros tenemos que empezar a pensar que la universidad lleva el conocimiento y que el conocimiento está para atender la demanda educativa, pero está para atender las necesidades tecnológicas en el sentido más amplio, pensando no solo en las tecnologías de la ingeniería, sino pensando también en las tecnologías de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud. O sea, nosotros estamos afrontando esta cuarta revolución industrial, o llámenle, si quieren, nuevas tecnologías disruptivas, sin entender que separados no podemos hacer nada. Si queremos copiar algo de Europa, no deben ser sus planes, sus agendas de ciencia y técnica. No debe ser la forma de evaluar la calidad, como nos aplican. Nos dicen, usted solamente es útil si publica en inglés en una revista de ellos. Ese es el criterio que nos piden. Y somos bastante buenos. Acá hay un montón de colegas que son buenos en eso. Sabemos hacer paper en inglés. Pero ¿ustedes piensan qué es lo que necesita? ¿Solamente eso necesita nuestra sociedad? Tenemos un colonialismo mental en términos de conocimiento, porque entendemos, porque seguimos pensando que somos incapaces de ser impactantes en el conocimiento. Y nuestra obligación de académicos es mostrar que podemos impactar. Podemos impactar bibliométricamente, podemos impactar porque nuestros papers tienen mucho éxito. Las grandes tecnológicas, sus grandes descubrimientos, incluyen citas de trabajos latinoamericanos. Ahora pregúntenme si América Latina tiene algún crédito en los lucros que ganan las grandes tecnológicas. Absolutamente ninguno. Un sistema de conocimiento hecho creyendo que la inversión en ciencia es para abonar a la bondad universal. No, señor, se invierte en ciencia porque la ciencia, aparte de ser un derecho, aparte de ser que tienen las sociedades, aparte de ser un bien social, la ciencia es un bien estratégico, sin el cual nosotros no nos podemos plantear un camino hacia un futuro que podemos discutir, que tendrá alteraciones. Y esto nos falta en las 32 naciones que conformamos América Latina y el Caribe. Y una cosa que a mí me llama la atención es la desarticulación entre nuestras agencias de promoción científica y tecnológica, y lo digo habiendo sido 5 años integrante del Directorio Nacional del CONICET, y nuestros sistemas de universidades. A pesar de que somos lo mismo, porque compartimos, yo soy de los dos, tengo como patrón al CONICET y a la universidad, pero uno nos dice vaya para allá y el otro nos dice vaya para allá. No hay diálogos. Los gobiernos locales en Argentina no invierten en dinero. Piensen esto. Nosotros le reclamamos a los estados que pongan 6% del Producto Bruto en educación, y en eso en educación superior. Ahora los estados provinciales en Argentina no invierten en ciencia y tecnología. No invierten.
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se queda con casi el 70% del financiamiento que sale del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no pone absolutamente nada. ¿Es justo eso? Entonces La Rioja, Catamarca, Formosa, Santa Cruz, Chubut, acaban financiando la producción de conocimiento que se hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ustedes van a ver un país vecino como Brasil, la principal fuente de financiamiento son los estados locales. El principal financiador de América Latina es el estado de San Pablo. Les voy a poner un ejemplo. Miren la Universidad de Campinas. 50 años de historia. Un rector argentino hoy. Un gran rector argentino. Fruto del exilio. La ciudad de Campinas tiene 3.500.000 habitantes, igual que la provincia de Córdoba. Pero en la zona de influencia tiene 6 millones de habitantes. ¿Y la Universidad de Campinas sabe cuántos estudiantes tiene? El sueño de todo rector. Tiene 14.000 estudiantes. 14.000 estudiantes de grado y 14.000 estudiantes de posgrado. Entonces, ¿quién atiende la demanda formativa en Campinas? La universidad privada. Si ustedes quieren ser contadores, abogados, médicos, dentistas, todo, quizá tienen que ir a la universidad privada. Pero, ¿qué hizo la Universidad de Campinas? ¿Por qué los brasileños la quieren, a pesar de que no se ocupa de formar a la gente? Porque transformó la realidad socioeconómica y productiva de una región que vivió en los años 50 una crisis magnífica, porque se estaba acabando la época que ellos llamaban del café con leche y de la naranja, y ellos decidieron que como Estado iban a invertir para hacer de esa universidad el motor de la transformación tecnológica de Brasil. Hoy, cuando uno lo compara a Campinas, a las universidades con los estándares de estos grandes ranqueadores internacionales, Campinas sale siempre primera. Yo no digo que haya que hacer eso, yo no digo que haya que tener universidades de 14.000 estudiantes. Yo digo que el conocimiento, cuando se proyecta, cuando se planifica, cuando hay perspectiva, impacta fuertemente la calidad de vida de la gente. Hoy, el entorno de Campinas es el que tiene el mayor nivel de vida en Brasil. Y mucho tiene que ver con una decisión estratégica que se tomó de invertir en ese estado. Y hoy, San Pablo, a través de lo que se llama la FAPES, la Fundación de Amparo a la Pesquisa, es la región que más financiamiento público tiene en ciencia y técnica. Entonces, sumado a que tenemos esta cantinela global que dice, no se ocupen ustedes de la universidad, ustedes no son buenos para esto, ustedes hagan soja, minerales, granos, déjenos a nosotros le vamos a hacer la formación de los recursos humanos que ustedes necesiten y además les vamos a proveer de la tecnología que necesitan. Y nosotros aceptamos eso en los autos, en los vehículos, en los satélites, en los radares, en todo, en la telefonía. Tenemos excepciones, claro, cada país sabe hacer sus cositas, pero en términos de impacto económico, nosotros no impactamos ni con nuestros satélites, ni con nuestros radares, ni con nada. Nosotros no somos actores de ese mundo globalizado. Y nos vemos tentados a decir, bueno, está bien, tenés razón. Yo dejo de financiar las universidades y empiezo a comprar soluciones. Comprar una solución sociotecnológica es ir a buscar a Singapur la forma de que nuestros chicos pasen mejor la prueba PISA. O es la forma de abordar el problema de la drogadependencia en las periferias de una mega ciudad, como pasa. ¿Entienden? Nosotros tenemos que meter en nuestra agenda esta lógica. Y tenemos que saber que a la crisis que nos mete el COVID, de la crisis que produce el COVID, vamos a salir muy perjudicados como región. Aparte de lo que todos coincidimos, el egoísmo que se vio de los países centrales, el egoísmo que se vio de las farmacéuticas, la falta de articulación, todo lo que ustedes quieran, pero también llama la atención que en semejante crisis América Latina no haya llamado a los mejores recursos que tiene para decir, bueno, vamos a trabajar argentinos, brasileños, mexicanos, uruguayos, chilenos, colombianos, costarricenses, para desarrollar una vacuna. Paraguay tiene una enorme tradición en la investigación en salud veterinaria. No, nosotros salimos cada uno atrás de alguna potencia que nos garantice las vacunas. Unos quieren que sea Pfizer porque es de Estados Unidos, otros quieren que sea Rusia, otros quieren que sea China. Lo concreto es que la pandemia a nosotros nos pasó por arriba. A nosotros nos van a sobrar
el atraso en la vacunación, que va a significar un atraso en la recuperación económica, una pérdida de mercados, una pérdida enorme de competitividad, pero sobre todo una crisis sanitaria y humana de proporciones inusitadas. Y nosotros hemos sido capaces de atender a las necesidades locales, pero seguimos sin ver que la universidad y el conocimiento es parte de una dimensión geoestratégica. Es parte. Si los países ricos nos vienen a decir a nosotros, pongan a la educación superior adentro de la Organización Mundial de Comercio y no más en la UNESCO, ¿ustedes se creen que lo hacen por convicción, porque se pusieron a pensar a dónde tiene que estar la educación superior en Argentina? No, es porque ellos quieren que sus empresas produzcan un flujo de dólares de los ahorros de nuestros trabajadores que financian a sus chicos mandándolo a la universidad. Como nosotros lo hacemos con las telefónicas, como lo hacemos con las aseguradoras, como lo hacemos con las proveedoras de Internet, como lo hacemos con tantos servicios y bienes para los cuales nosotros pagamos caro con el producto de cosas baratas que nosotros mandamos. La cuarta, no sé cuánto tiempo me queda, me dediqué mucho a la educación, pero la cuarta revolución tecnológica, ¿no? este cambio tan magnífico que se está dando, digo magnífico en términos de conocimiento, porque yo que me doctoré haciendo redes neuronales para aprendizaje, nunca me imaginé que iba a ver lo que estoy viendo ahora. Las proyecciones decían al inicio de los 90 que esto se iba a ir, recién se vería en el año 2100. Pasó una cosa muy interesante cuando el presidente Macron ganó en la elección en Francia. Él había dicho en su campaña que él quería recuperar a Francia como una potencia tecnológica. Entonces fue a buscar a algunos científicos y les pidió que hagan una comisión que estudie qué había que hacer. Y puso como director de la comisión a un gran matemático que en ese momento había sido, hace poquito fue candidato a alcalde de París. Y la conclusión de la comisión fue muy contundente. No hay un futuro para Francia en este futuro tecnológico. O Francia lo hace de la mano de Europa, o esta carrera tecnológica va a seguir siendo un partido que solo disputan los dos grandes conglomerados internacionalizados hacia adentro, que son China y Estados Unidos. Hoy, a diferencia de lo que pasaba en el año 2000, las principales empresas generadoras de riqueza son las tecnológicas. Ya no hay más Coca-Cola, Johnson & Johnson, ya no están las alimentarias, ya no están las metalúrgicas, ya no están las aeronáuticas. A lo sumo hay alguna financiera que usa mucha tecnología. Hoy son Google, Amazon, Alibaba, Facebook. Y todo eso fruto de una disputa tecnológica que fue casi toda resuelta en las universidades públicas, de aquí y del mundo. Miren, la inteligencia artificial es un proyecto muy antiguo, que tiene su punto de inicial con Alan Turing. Ustedes deben saber quién es Alan Turing. Era un gran matemático inglés. Hollywood le dedicó una película, por eso mucha gente ahora lo conoce. Pero es un poco el fundador de lo que nosotros conocemos como la computación actual. Cuando él imaginó las computadoras, él no imaginó máquinas que nos ayudaran, él imaginó máquinas que nos reemplazaran. Y von Neumann, que es el otro padre de la computación, coincidía con él. Tenemos que hacer computadoras que hagan lo que nosotros hacemos, para que nosotros nos sentemos a descansar y ellas trabajen por nosotros. Si les gusta la literatura inglesa, hay un libro de Ian McEwan, muy nuevo, que se llama Máquina como yo, que es una ciencia ficción. Él no hace ciencia ficción, es una ficción que él supone cómo hubiera sido el mundo si Alan Turing no se hubiera muerto. Entonces, es muy interesante ese juego de imaginarse qué hubiera pasado con ese genio que fue Alan Turing y que murió fruto de la discriminación, ¿no? Pero el curso de la tecnología nos llevó a hacer estas máquinas que tenemos en los bolsillos, en los celulares, en el escritorio, que son totalmente distintas a cómo funcionamos nosotros. La computación se especializó en dos cosas: en hacer muy rápidamente los cálculos, muy rápidos, mucho más rápido que nuestras neuronas, y se especializó en guardar mucha memoria. Nuestra cabeza no guarda mucha memoria. Podemos manejar del orden de los cientos de ejemplos de cada cosa, pero no manejamos terabytes como manejan hoy los teléfonos celulares. Entonces, ese desarrollo postergó un poco el proyecto de hacer máquinas como nosotros. Y para colmo, en los primeros 40 años, la ciencia de la computación se había metido en un embudo donde pensaba que los cerebros funcionaban como unidades lógicas.
como lógica que nosotros llamamos lógica booleana. Eso tenía que ver con que Boole había tenido un auge enorme con sus teorías matemáticas, entonces parecía que había que tratarlo más o menos como uno trata a las proposiciones lingüísticas, ¿no? Pero en el año 82 va a haber una gran revolución, porque un físico norteamericano que se llama Hopfield le va a decir, se están equivocando, yo les voy a mostrar que están equivocados. Tienen que ir a buscar el secreto de la inteligencia en la tarea cooperativa que hacen millones y millones de neuronas. Y la base del secreto a donde las neuronas guardan información no son las neuronas, son las sinapsis entre neuronas. El cerebro almacena, codifica, aprende, modificando la sinapsis. Las neuronas lo único que hacen es disparan o no disparan. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. Ese auge del 82 va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero se encuentra con un limitante muy importante. Fue el limitante que yo tenía en mi tesis. Se podían hacer redes neuronales, redes de neuronas artificiales, hasta cierto tamaño. Porque cuando empezábamos a crecer más las neuronas, los cerebros se venían abajo. Podemos hacer neuronas cerebros de 4.000, 5.000 neuronas. Pero si queríamos poner 100.000, se rompía. Todo lo que habían aprendido lo perdían. En realidad nosotros a las neuronas, cuando construimos los cerebros, las ponemos en capas, imitando lo que pasa con nosotros, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, las neuronas están organizadas en capas. Es la forma más eficiente que tienen las neuronas naturales o artificiales de trabajar. Tener un masacote es más complicado. Y entonces, en el año 2006, 2007, uno de los grandes actores que había tenido la inteligencia artificial en los años 90, que se llama Geoffrey Hinton, él va a encontrar el método por el cual podemos apilar un número arbitrario de neuronas, todas las que querramos, y las redes siguen aprendiendo. Él inventó algo que ustedes quizás escucharon el término, se llama aprendizaje profundo. Si no lo escucharon, lo van a empezar a escuchar. Deep Learning. Ahora, ¿por qué profundo? Porque podíamos apilar las neuronas en tantas capas como queríamos. Y entonces pudimos empezar a resolver problemas que antes nunca habíamos abordado. Porque poníamos 5 capas y andaba bien, pero poníamos 6 y se caía. Generalmente podíamos 3, 4, 5 capas. Lo que hacíamos es llenábamos a las capas de neuronas, pero nosotros sabíamos, por la teoría, por las cuentas que hacíamos, que los problemas realmente complejos no requerían capas con muchas neuronas, necesitaban muchas capas con pocas neuronas. Eso dio lugar al aprendizaje profundo. Y de allá para acá pasó otro fenómeno muy importante, que tiene que ver con los celulares, con esto que tenemos en la mano. Y es que cada uno de nosotros se empezó a convertir en un generador de una cantidad enorme de datos. Una cantidad enorme de datos. Ustedes y yo y todos dejamos una huella constante de qué es lo que nosotros somos, qué pensamos, qué queremos. Ellos pueden saber a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cuánto pesan, qué les gusta comprar, a qué horas les gusta comer, en qué región les gusta visitar, cuál es el camino que hacen al trabajo, dónde les gusta ir de vacaciones. Saben todo de ustedes, todo, absolutamente todo. Y de mí también. Yo tomo algunos recaudos. Por ejemplo, yo nunca uso WhatsApp desde la computadora, por las dudas, porque le tengo miedo. Y si no, pregúntele al juez Moro de Brasil, ¿no?, a quien una empresa que no se sabe cómo le consiguió hackear 350.000 diálogos de Telegram, y eso hizo que lo exoneraron a Lula, porque quedó demostrado que ellos se habían articulado entre el Ministerio Público Fiscal y el juez para construir pruebas, ¿no? Así que si eso pasa con un Estado, imagínense lo que puede pasar conmigo o con cualquiera de ustedes, ¿no? Hay que tener recaudos. A veces pasa que ustedes bajan una aplicación y la aplicación es para tener una lupa y ella le dice, quiero tener permiso para acceder a los contactos, a las fotos. Hay que decirle que no, porque si alguien que quiere hacer una lupa les pide acceso a los contactos, porque él va a monetizar esa información. Los datos se monetizan en el mercado negro en Córdoba. No es que le estoy hablando de lo que pasa en Estados Unidos. Si alguien
les ofrece una tarjeta de cliente, él es factible de que les pase los datos. Él va a tener su DNI, va a tener su teléfono, va a tener su dirección. Y eso vale. ¿Por qué? ¿Por qué vale? Porque el machine learning, la inteligencia artificial, se centra en que si yo tengo muchos datos, puedo construir un cerebro artificial que, de mirar algunos ejemplos, deduzca una regla genérica para resolver un desafío cualquiera. Y un desafío que fue muy interesante es el de poder hacer buenas predicciones psicológicas. Acá hay muchos psicólogos, ¿no? Entonces, había en el mundo de la psicometría un modelo muy famoso que se llamaba Ocean, ¿no? Que miraba 5 variables de cada individuo, hasta que vino un polaco muy jovencito que se llama Michael Kosinski, como el escritor Henry Kosinski, viene de la misma región. Él se recibe en Cracovia, se va a vivir a Inglaterra, a Cambridge, y entonces él dice, yo voy a aplicar esto que están haciendo los amigos del departamento de Computer Science, de Ciencia de la Computación, lo voy a aplicar a la mercadotecnia. Voy a ver si yo puedo predecir qué le gusta a la persona, así yo le mando la publicidad que necesita. Él no trabajaba para la política, él trabajaba para el mercadeo por catálogo. Ustedes saben que los europeos tienen mucho mercadeo por catálogo, los Estados Unidos también. Entonces él cometió la ingenuidad de hacer una red neuronal muy simple, porque la verdad es que es muy simple. Entonces él hizo una aplicación y él quería tener 300 voluntarios, y en un día juntó 30.000 voluntarios. ¿Y qué es lo que había que hacer para ayudarlo? Había que responder una encuesta muy exhaustiva, donde le preguntaba de todo, media hora contestando preguntas. ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? Tus preferencias sexuales, la frecuencia de viajes, qué pensaba de tu mamá, qué pensaba de tu papá, qué color de piel tenés, todo le preguntaba. Y a su vez les pedía que le dieran permiso para que ellos vieran los likes que habían puesto en Facebook. Él es una red neuronal con la cual él entraba con los datos, y él entraba con los likes, era la entrada, y le salían los datos de la persona que él había ocultado, le había hecho una encuesta. Entonces él hizo una red artificial que sabía muy bien clasificar a esos 30.000. Lo que pasó que con esos 30.000 él pudo clasificar a todos los que nunca habían sido clasificados. Esa red neuronal había aprendido a hacer predicciones psicológicas. Él dice en su paper, con 60 likes al azar del historial de likes de cualquiera de ustedes, o mío, yo puedo predecir el color de la raza y a qué partido va a votar, si al republicano o al demócrata. Con 90 puedo saber tanto como su mamá. Con 200 puedo saber más que él mismo sobre las cosas que él va a hacer. O sea, la psicometría, esos departamentos que son tan raros, que no sé si, creo que en Córdoba no hay psicometría, ¿no? Pero de golpe se había vuelto en el gran boom. ¿Y qué pasa? Lo va a buscar una empresa multinacional que decide hacer una pequeña empresa subsidiaria y le dice, venite a trabajar con nosotros. Él no se va a trabajar y dice, yo me voy a quedar en la academia. La empresa va a buscar a un colega y le pregunta, ¿vos sos capaz de hacer lo que hizo Michael Kosinski? Claro, lo puedo reproducir porque lo puso en un paper en inglés. Eso que le gustan a los coloniales, que escribamos en inglés. Y lo hizo, eso fue en el 2013. En el 2016, él cuenta, yo estaba en Suiza en un congreso, prendo la televisión, había ganado Trump, y al lado de Trump estaba el tipo que me había venido a ofrecer ir a trabajar con ellos. Me quedé sorprendido. Y al rato miro y estaba mi colega ahí atrás. Ellos habían usado el artículo que había escrito Kosinski para hacer una red. Habían ilegalmente accedido a los likes de 80 millones de norteamericanos, 80 millones y habían hecho predicciones. Habían clasificado a los norteamericanos en 1.800 categorías y habían puesto un ejército de comunicadores a que, en base al perfil que tenía cada uno de esos 1.800 grupos, le escribiesen noticias especiales para ellos. Noticias inventadas o tergiversadas, como uno quiera entender. Pancho, perdón, me toca... Sí. Estamos ya casi en tiempo, dale, ¿no? dale, pero bueno, si vos querés redondear, no sé. No, simplemente digo que es necesario que América Latina y el Caribe, que nuestro país asuma las políticas públicas necesarias para que así hay que encararlo así, para que haya una transformación, una reconversión de nuestra industria, de nuestro sector productivo, de la gestión de lo público, de lo privado, que haya controles éticos sobre el uso de estas tecnologías,
para que la sociedad acceda al conocimiento, y esto es algo que no lo podemos hacer solo los argentinos, lo tenemos que hacer en asociación con toda América Latina, porque no hay lugar para que nosotros entremos, no digo en ese mercado, no hay lugar para que nosotros entremos en encontrar las soluciones que nosotros queremos si no lo hacemos de forma conjunta. Por eso las universidades y ustedes, como aliados, pero también como parte de la universidad, tienen que ayudarnos en este debate para democratizar estas tecnologías, para hacer público estas cosas y para evitar que siga pasando de que producir tecnología en Córdoba, que es el polo más grande de inteligencia artificial que debe tener el Cono Sur, siga siendo una especie de commodity. Nuestros jóvenes trabajando para empresas tecnológicas multinacionales, que a su vez le venden a nuestro sistema productivo de servicios y de bienes las soluciones caras que ellos pagan baratas en India, en Pakistán, en Brasil, en Perú, en Chile, en México. Entonces nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad y un cambio de política pública. Y esto requiere un poquito de inversión. Más que inversión, diría un poco de gestión estratégica. Disculpen que me excedí y después seguiremos. No, por favor, no pidas disculpas, porque en realidad lo que pasa es que uno queda como atrapado escuchándote, y en mi caso, digo, es muy fuerte. Sí, es fuerte, sí, todo es fuerte. ¿Ustedes están escuchando a Nora? No, me parece se que le ha cortado. No, se le ha cortado. Se cortó. Nora, no sé, se te fue la señal. Bueno, yo les puedo dejar mi mail acá después por si alguien tiene una duda, una inquietud. Les invito a que hagan preguntas por el chat, si es que tienen algunas preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Vos sabés que yo escucho como que hay alguien que está hablando, no identifico quién? Muy, muy bajito. Me parece que es la voz de Sergio Rang, pero no lo estoy viendo acá. Está Gustavo Chabranga hablando, está con a Jorge Mercado. Sí, yo ahí. Y Gustavo Chabranga, nada más están prendidos. Y Agustín Bosque, no, Agustín Bosque, Jorge, sí. Ellos son los que están hablando. Yo escribí ahí en el chat, no sé si quieren leerlo, pero... Sí, lo leo. De Gustavo Chabrando, siempre muy claro, Pancho, esa falta de criterio de unión, ay, se me movió, latinoamericana para el desarrollo de la ciencia y tecnología regional también sucede en la Argentina por el centralismo porteño, la falta de federalización de la ciencia y tecnología y que la ciencia no se desarrolle en las universidades. Tal cual, totalmente de acuerdo, Gustavo, vos sabés, hemos peleado por eso. En Argentina el 75% de los recursos humanos de ciencia y tecnología están en las universidades, pero no se nos da el financiamiento de las universidades, sino que se le da al CONICET y él fija las políticas públicas, ¿no? Él nos dice qué es lo que nos está bueno o malo investigar, él nos evalúa, él nos asciende, y nosotros venimos peleando hace mucho tiempo para que, como pasa en los países centrales, las universidades sean las que puedan decidir en qué van a invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Eso es una vieja lucha, por momentos mejora, por momentos empeora, pero básicamente nosotros financiamos parte de... Miren, el presupuesto de las universidades viene en 3 grandes grupos, no sé si ha cambiado, pero viene en educación, en ciencia técnica y en salud. Y nosotros tenemos que financiar ciencia técnica de salud, de educación, cuando no correspondería, porque no nos alcanza, no estamos muy activos en ciencia y tecnología en el presupuesto nacional. Así que es muy importante lo que dice Gustavo. Nosotros tenemos que evitar replicar hacia el interior lo que cuestionamos que nos hacen de afuera hacia adentro, ¿no? Así que bueno. Hay otra pregunta de Estela Húmeres. ¿Qué factores obstaculizan y cuáles facilitan el diálogo de saberes mencionado? Bueno, mira, yo creo que un factor que esto lo he ido aprendiendo y es bastante
autodidacta, ¿no? Yo no te lo puedo formalizar, pero yo creo que ese eurocentrismo que tiene América Latina, a diferencia de otras regiones, es un factor terrible, ¿no? No se acepta, parecería que lo único que es válido es el saber racional. Nosotros somos racionales, pero un ratito por día somos racionales, somos bastante irracionales, ¿no? Entonces, negamos la posibilidad de interlocución con otros actores que conocen otras cosas y conocen otras cosas de otras formas, ¿no? Entonces no hay ese diálogo, hay una barrera que nos separa. Paradójicamente eso no pasa en Inglaterra ni en Estados Unidos. Ellos no tienen ningún prurito en hablar de ciencia y otras cosas. Acá sí, acá hay un prurito terrible, ¿no? O sea, la ciencia es la madre de todo el conocimiento, pero no nos ocupamos de la ciencia, no invertimos, no la promovemos, ¿no? Hablamos de ciencia, pero hace falta que tener más científicos, tener una agenda de ciencia y técnica y tener una mirada de cómo nos insertamos globalmente con la ciencia, ¿no? Pero yo creo que ese eurocentrismo es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Nos pasa en estas preparaciones de las conferencias mundiales. América Latina sigue dependiendo de lo que dicen los rectores españoles. Vamos ahí como un oráculo a que ellos nos digan qué está bien y qué está mal. Nos cuesta mucho independizarnos. Y en esa visión eurocéntrica nosotros despreciamos a un montón de culturas, que no son solamente los originarios, no son solamente los afrodescendientes, son las culturas suburbanas que se han ido generando, que donde viven la gran mayoría de los trabajadores de América Latina y el Caribe. Y esos saberes se desprecian, eso se los observa como objetos a los cuales hay que ir a estudiar para ver si los podemos ayudar. La parte de ayudar casi nunca llega, la parte de estudiarlos es muy despectiva, ¿no? Es muy agresivo lo que se hace. Entonces, sí. Aparte, es un paradigma muy antiguo, pues ya los países centrales no lo permitirían, y nosotros lo seguimos. ¿No? Claro que eso no pasa en nuestras facultades de ciencias sociales, que son muy modernas y que saben cómo tratarlo, pero digo, en nuestras sociedades, en nuestros líderes, ahí es donde está metida esa idea. No hay nada para aprender del suburbio, no hay nada para aprender del campo, no hay nada para aprender del pueblo originario, ¿no? ¿Cómo que no hay nada para aprender? Cuando uno se enferma de COVID, ¿es el problema solo de los médicos lo que cuenta? ¿Uno solamente se cura con los médicos? ¿Uno solamente con los médicos lo transita? No, hay otros factores que ayudan en la vida, ¿no? Y esos saberes están muy, muy olvidados. En cambio, cuando uno va, por ejemplo, a una universidad indígena, como hemos ido en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Colombia, ellos promueven el pensamiento racional, pero no dejan de lado esos otros saberes milenarios que ellos tienen, que les permiten moderar el tiempo de otra forma, no dejarse confundir por otras cosas. Un poco la historia de la universidad japonesa y de la universidad china, que incorporaron en los últimos siglos el conocimiento, pero siguieron con los pies atados a las culturas de sus naciones, ¿no? Nosotros tenemos en la universidad como un enclave europeo muy fuerte dentro de nuestras sociedades latinoamericanas, que yo digo ni latinas son americanas, son multiculturales. Acá hay eslavos, hay germanos, hay árabes, hay hebreos, hay africanos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho ese diálogo. Sí, yo digo, escuchándote, perdón, a todos me caí recién, sí, y ahora he vuelto. Me vino esta frase de que la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Entonces, capaz que nos hace falta pisar un poco más de América Latina. Y me impactó mucho esta frase tuya de adolecemos de una profunda falta de articulación. Eso es como muy, muy fuerte, digo, y a todos los niveles, a nivel local, entre países y demás. Bueno, eso, nada, quería decirlo, y acá en el chat hay algunas expresiones. Acá Marcelo Mariscal dice, hola Marcelo, de paso. Gracias Pancho, muy claro, creo que es clave que los gobiernos locales inviertan en
investigación y docencia es la única forma de independizarse y tener soberanía tecnológica. Agencias como CONICET o la Agencia Nacional solo se amoldan a los sistemas internacionales. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Me gusta el comentario que dijo José Lozambelli. José Lozambelli. José es ingeniero agrónomo y es integrante de la FADIA y está en CGP, que es la Confederación General de Profesionales a nivel nacional. Él dice si esto que vos decís tendrá que ver con la antinomia rectora de civilización o barbarie. Sí, yo creo que sí, claro, totalmente. Yo no soy un especialista, no puedo formalizarlo, pero claramente está en el proceso de constitución de nuestros estados nacionales. No resolvimos el tema del colonialismo, ¿no? Las élites que ganaron en todos los países no han sido capaces de resolver esto. Eso es muy claro, y lo seguimos padeciendo, ¿no? Esta idea de que nosotros somos un enclave fracasado de una Europa que no nos reconoce como tal. Yo una vez, hablando con un famoso periodista cordobés, yo le decía a nosotros que somos mestizos, y se ofendió. Vos sos mestizo, yo no, me dijo, yo soy europeo. Digo, ¿qué vas a ser europeo si no tenés ni pasaporte europeo, nunca fuiste a Europa, pero soy europeo? Yo digo, ¿por qué pensamos así que somos europeos? Dice, no, porque mi abuelo era europeo. Claro que son europeos. Anda a Europa a pensar, anda a preguntarte si ellos te consideran europeo, porque hablas la lengua de Europa. No es así. Vos sos latinoamericano, sos argentino, sos una identidad. Así como Europa, como España no discute entre la tradición mora y la visigoda y la romana y los pueblos ibéricos, ¿no? Se consideran españoles, nosotros tenemos que considerarnos que somos argentinos. Entonces esa antinomia, barbarie y civilización, que está mal identificada además, ¿no? Porque yo pienso que es una barbarie imaginar que nosotros somos un pedazo fracasado de Europa. Yo pienso que esa es la barbarie, ¿no? Eso ya nos viene de la época de antiquísima, ¿no? De Lavalle y Dorrego, para empezar. Yeah. Uno lea a Dorrego y todo lo que Dorrego significó y todo lo que él aprendió precisamente en su internacionalización, a mí me queda claro qué es la barbarie y qué es la civilización. Y eso no debería ser motivo de confrontarnos entre nosotros, debería ser porque también todo tiene su lado más bueno y más malo, pero podemos sacar síntesis constructivas para todos, ¿no? Por ejemplo, hoy una síntesis sería: autonomía del conocimiento es necesaria. Después discutamos cómo lo hacemos, pero autonomía del conocimiento, soberanía del conocimiento es necesaria. Nadie lo dice. Pero vemos ahora con el COVID que fue importante que Argentina pudiera tener científicos que pudieran atender algunas de las necesidades. Hubiera sido mejor hacerlo con Brasil y México, pero bueno, lo hicimos todos por separados. Sí. Acá María Paula Giglio dice, además de invertir en ciencia y tecnología, ya en aquellos proyectos que se formalizan, que tienen puertas de acceso más claras, creo que resulta importante poner en valor esos momentos iniciales previos al entrar al sistema, esos momentos en que se van generando las preguntas, las dudas, porque eso nos permitiría incorporar la investigación desde momentos tempranos, lograr incorporar lo que no es formal. Muy bueno lo que decís. Excelente. ¿Están de acuerdo? Perdón, soy yo. Gracias. Dale. No, claro, por ahí es muy raro estar escribiendo y estar pensando. Sí, perdón, claro. amplío, porque se me cruzan varias cuestiones. Esto de, me acuerdo, Samaja, que nos decía como ese momento que es el previo, es el más rico en la investigación. Y después todo es, bueno, entras en el sistema y vas como formalizando desde lo metodológico y demás. Y como incorporar, digamos, la importancia que tiene ese momento y que el momento de cuestionarnos, donde se empiezan a generar como previsualizaciones, intuiciones, esos borradores que se van armando, prejuicios y demás, me parece que ahí es un momento muy rico y que permite como ir incorporando en los distintos espacios y distintos niveles de la enseñanza y demás, esa mirada, ese espíritu, digamos, de la investigación y demás espíritu, bueno, de la investigación. Pero aparte,
también atravesado por, digamos, no quedarnos dentro, por supuesto, creo que todos estamos en claro, que no quedarnos con ese saber académico dentro del espacio académico, para lo académico, evaluado por académicos, publicado en las revistas y demás, sino que hay todo otro saber que está sucediendo y que las soluciones se dan en esas respuestas qué sé yo, los ejemplos de los cartoneros que tienen respuestas tecnológicas para llevar adelante las prácticas de la recolección de basura y demás, pero que, por ejemplo, entonces hay como una necesidad de también conectar todos esos saberes, ¿no? Esto de no discriminar tanto esos saberes, más allá de que en un momento dado uno formaliza, digamos, la formalidad es importante, pero, por ejemplo, yo investigué sobre el tema de los grafiteros y hay un saber que no es ni formal ni no formal, no entra en nada, está incorporado en la vida cotidiana, hay toda una cantidad de conocimientos y soluciones tecnológicas que ellos han hecho para superar limitaciones de los aerosoles y demás, y digo, y eso no entra, yo cuando miro digo, no entra en ningún esquema, ¿no? Dentro más allá de que yo puedo investigar sobre eso, pero digo, todo ese saber, bueno, eso, nada, perdón. No, está perfecto lo que decís, claro, sí, es verdad. Es verdad, y nos pone un desafío que no hemos hablado, pero que yo fíjate, cometo el error de hablar de educación superior y hablo de la universidad. Pero la educación superior en la universidad, en el mundo próspero, donde casi 80% de la gente que trabaja tiene una formación postsecundaria, la universidad es el 5%. El otro 95% se los brinda otras formas de capacitación que nosotros desdeñamos, nos parecen malas. Es decir, vos mirás el sistema alemán o inglés, que son distintos, vos vas a ver que hay una preocupación por la formación continua, que ustedes se ocupan de eso, porque ustedes son profesionales egresados, ¿no? Pero desde el lado nuestro eso es totalmente desdeñado, ¿no? Se hace, no tiene presupuesto, ¿no? Pero bueno, por suerte las autoridades a veces, cuando estamos en la gestión, nos damos cuenta que eso es importante, pero yo digo, el que lo desdeña es la academia, es ese sistema de autoevaluación tan excelso, tan exigente, que como vos decís, yo a veces hablo con mis amigos y digo, pero parece que lo que no está escrito en una revista en inglés no existe, y lo vimos con el caso del COVID, con The Lancet, ¿no? O sea, ahora a mí me resulta muy patético todo esto que vemos con The Lancet, ¿no? Que es un poder disciplinador ese ahora, ¿no? Que nunca lo fue, nunca nadie se preocupó con las vacunas de la gripe que venían de Pakistán o si venían de Holanda. Ahora de golpe descubrimos que estos mecanismos están muy empoderados, ¿no? Y sin embargo, como bien decís vos, María Paula, la sociedad nos ultrapasa porque ella genera otra forma de conocer, de expresarse, de demandar. Nosotros nos quedamos atados a viejas prácticas decimonónicas, porque son del siglo XIX, son las que la Academia Pituca de Francia, de Alemania, de Inglaterra, promovían en aquella época, ¿no? Hoy en mi área, por ejemplo, Machine Learning, hasta el año 2004, cuando no era muy productivo hacer Machine Learning, ¿a dónde se hacían los papers de Machine Learning? En las universidades públicas. Ahora, ¿a dónde se hace casi todo paper? En una empresa privada. O sea, ellos resolvieron el problema. Ellos se adaptaron y hay saber ahí en esa empresa. Vos vas a una empresa cordobesa, que Córdoba, como les digo, ahí se genera saber. Se está produciendo cosas nuevas, soluciones que no existían, se exportan, se cotizan en dólares, te resuelven el problema y te resuelven el plan de negocio, además, porque son gente muy inteligente, muy capacitada, y porque nuestro sistema público le brinda muy buena mano de obra, que también usa muy buenos chicos que salen formados de nuestro sistema secundario y primario. Por ejemplo, María Paula, el vínculo con la educación de las ciencias y el conocimiento es totalmente despreciado por la universidad. Salvo un puñado de muy buenos universitarios que están preocupados con el problema de cómo se enseña el conocimiento, en general hay una sobrevaloración del científico, del profesional, por sobre el educador. Nosotros tenemos, creo que en la universidad hoy, 13 profesorados. ¿Qué papel juegan hoy las universidades? ¿Qué porcentaje de la población de profesores de nuestra universidad salieron de los profesorados universitarios? Casi nada, inexpresivo. Son buenos profesorados, pero no están pensados para atender las soluciones, están pensados para formar una carrera más, ¿no? Ahora, los educadores sí tienen motivación y están ocupados de esto. El problema es que la academia no le abre las puertas. En mi área, por ejemplo, si vos haces
física de los agujeros negros, o machine learning como yo, o magnetismo, está bárbaro. Ahora si investigás didácticas de la física, cómo enseñar tal concepto, ya es mirado con sospecha. Eso es una física poco seria, te dicen. Ahora, ese mismo actor, puesto a conversar en una mesa, te dice que está preocupado porque le enseñan mal al hijo. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que vaya a comprar a Singapur? Entonces no te quejes si van a Singapur a comprarte una solución. Porque si vos decís que no la podemos hacer acá, que no es pertinente preocuparnos por qué nuestros chicos tienen tantas dificultades para aprender bien matemática, bueno, entonces a lo mejor vas a terminar abonando a la idea, aunque te sientas que sos muy revolucionario y muy evolucionado, terminás abonando a la idea de que nosotros somos incapaces de encontrar. Ese es un problema de mucha pertinencia social, mucha inclusión y mucha diversidad cultural. ¿Cómo nosotros atendemos a los otros niveles educativos en una forma equilibrada, generosa, que no sea que nosotros venimos acá a reemplazarte? Es mejor que dé clase de matemática el ingeniero o el físico o licenciado que el profesor de matemática. Es mejor que enseñe lenguas la licenciada No, no es así, no es así. Enseñar tiene que ser una prioridad para nuestras sociedades en América Latina, ¿no? Así No es. hay, si la universidad está poco internacionalizada, la ciencia un poquito más, la formación de formadores no tiene ninguna articulación. Un profe no tiene cómo ir a hacer una experiencia, salvo casos muy particulares, cómo acceder a una experiencia de cooperación. María Paula, no los dejan insertarse porque como muchos no tienen título de grado, le cierran las puertas a los posgrados de la universidad. Es una cosa increíble. Entonces, ¿cómo no podemos resolver esos problemas? Que son los mismos que teníamos en la década del 90. Bueno, Ahí Jorge, perdón. Jorge Mercó está pidiendo la palabra. Gracias. No sé si lo viste, Nora. No, un poco quería comentar, avalando un poquito todo lo que se ha dicho, hay una cosa muy importante, que es la falta de articulación entre el conocimiento y la sociedad a la cual supuestamente tendría que estar dedicada. En ese sentido, por ejemplo, me voy a autorreferenciar, yo hice mi doctorado en recalificación profesional, pensando, digamos, de que con eso podía contribuir a la inserción de los trabajadores con discapacidad provocada por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para que pudieran seguir participando en el mundo productivo acorde a la capacidad residual que le había quedado después del accidente o de la enfermedad profesional. Sin embargo, digamos, a pesar de que incluso hay una legislación laboral en este sentido, la aplicación real y verdadera en el campo de las empresas y de las industrias es prácticamente casi nulo, ¿no? Casi nulo. De hecho, ese fue mi primer libro y realmente les puedo asegurar que no tuve demasiadas posibilidades de poder hacer una aplicación de ese modelo que intentaba aplicar para reubicar a estos trabajadores, ¿no es cierto?, en el sistema productivo. Por lo cual entiendo que el conocimiento está, como decía Pancho, disociado, digamos, de la realidad social, ¿no? ¿Y en el mundo del Estado tampoco tuviste respuesta? No, al contrario, Pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Acá está Gustavo Chabrando, está Mariscal. Nosotros tenemos muchos problemas de ese tipo, ¿no? Muchos colegas. Sí. Lo que pasa es que hay una resolución, digamos, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que habla justamente de la recalificación profesional. El problema es que las aseguradoras de riesgo del trabajo y los empleadores, básicamente, no les interesa tener trabajadores discapacitados, ¿no? Ese es el tema. Este es un tema muy importante para charlar. Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Capaz que podría ser motivo de otro conversatorio como más específico. Yo lo que quisiera preguntar un poco para cerrar es, en nuestro rol de profesionales, identidades profesionales, ¿cuál es
es tu opinión, Pancho? ¿Cómo podríamos hacer para favorecer a esta situación que vos nos has descrito también? ¿Y cuáles serían las articulaciones posibles, al menos acá en la provincia de Córdoba, que es nuestro lugar de ejercicio, y que tenemos la suerte de tener todas las universidades públicas de gestión pública y privada, ¿no? A mí me parece que una cosa que ustedes tienen que hacer es interpelarnos a nosotros. O sea, invitarnos a conversar, no a mí solo, sino con alguien que nos ponga en aprietos, para empezar a cuestionar. ¿Qué te importa ¿Cuán importante es para vos la pertinencia? ¿Cómo pensás que puede entrar la pertinencia? Cuando ustedes reparten la plata, cuando ustedes deciden quién va a entrar a la universidad, ¿cómo hacen esto? Porque la universidad es de la sociedad, ¿no? Y nadie mejor que ustedes para interpelarnos desde fuera, porque una persona que no tuvo una formación quizás nos mira con mucha admiración, pero nos entiende poco, nos quiere porque no nos conoce, digo yo. A mí me gustaría que me quieran. Me gusta que me quieran los que me conocen, no los que no me conocen. Entonces me parece que ese es un punto. El otro punto es que articular de forma latinoamericana. Ustedes participaron de la CRES, fueron un ejemplo. Sí. Hoy hubo una reunión muy importante, yo le contaba un ratito antes a Nora, una reunión fue muy peleada. Estábamos Yuri, estaba yo por Argentina, estábamos los dos, ¿no? Y fíjense, ahí estaban los estudiantes, muy bien representados, porque tienen unos líderes muy buenos. Estaban el secretario general del Sindicato de los No Docentes de América Latina, y estaba el secretario general de la Federación de Entidades Docentes. Y no estaban los profesionales, y nadie se acuerda de los egresados. No, nadie se acuerda. Ustedes tienen que... pero miren, antes de la CRES 2018, esos tres actores, los no docentes, los estudiantes y los no docentes, no estaban en esa mesa. Y ahora están, porque pelearon, hasta nos amenazaron. Me acuerdo, hoy uno de ellos recordaba, decía, Pancho se acuerda que una vez lo amenazamos que le íbamos a meter 8.000 no docentes en la ciudad universitaria y le íbamos a prohibir, le íbamos a arruinar la CRES si no nos escuchaban, ¿no? Es verdad. Y bueno, y ahora están sentados, se sientan con los presidentes de las redes y hablamos de los problemas que ellos tienen, de la precarización de los profesores, de que los echan, las universidades privadas lo echan y lo adquiere el nuevo dueño de la privada lo compra, pero les baja el sueldo a la mitad, como acá pasó en Fiat en los años 90, ¿se acuerdan? Que un día echaron a todos los empleados y al otro día el nuevo dueño los retomaba con la mitad de salario. Hay que luchar en esos espacios y no hay que abandonarlo. Y la mirada de la sociedad a través de ustedes es privilegiada. Ustedes son multidisciplinarios, ustedes están organizados, ustedes tienen capacidad de dialogar con nosotros sobre nosotros. No mucha gente tiene esa capacidad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que FEPUC, que a nivel nacional, ustedes deberían pedir una mesa de diálogo con la Secretaría de Políticas Universitarias. Deberían, a lo mejor te van a decir que no, pero dentro de 5 años se van a dar cuenta de que sí, eso pasó siempre con todas las luchas, ¿no? Sí, nosotros pedimos tantas cosas y yo pienso, acá estamos varios que somos integrantes de distintas federaciones disciplinarias y territoriales a nivel, y que nos juntamos en CGP, que es la confederación a nivel nacional. También hay representaciones a nivel latinoamericano de las distintas disciplinas, entonces es como que hay todo un potencial que casi desespera pensar que estemos tan desarticulados, ¿no? Como nosotros, igual que nosotros. Sí, bueno, se nos replica, no sé si es que de dónde venimos, Sí. pero me parece que es para darle una vuelta y repensarnos, ¿no? Pedir una charla con una entrevista con el secretario de Políticas Universitarias, que es una persona muy accesible. Pedir una entrevista con la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica. Generar debates sobre cómo participar. Ustedes pueden ser articuladores de proyectos, de motivadores de ideas, evaluadores de conceptos. Hay que quebrar esta lógica de que el egresado se representa a través del patrón, ¿no? Hay que quebrarlo. Y eso está muy instalado en América Latina, ¿eh? El vínculo virtuoso es el académico con el empresario. Y eso, no digo que no haya que hacerlo, digo que eso no representa la voz del egresado. Disculpen que me interrumpa. Sí, Sergio. Mirá, bueno, excelente, Pancho, muchas gracias por acompañarnos en esto.
nosotros participamos activamente de FEPUC, de CGP, y de la CGP veníamos planificando una continuidad del encuentro que habíamos hecho en el 18, en conmemoración de la reforma y demás, y bueno, la idea era presencial y demás, después con la cuestión del COVID el año pasado se postergó y estamos ahí esperando avanzar, digamos, con un encuentro nacional de consejeros y conciliarios graduados, como le llamamos nosotros, pero en realidad la idea es tener el tema de la educación en agenda permanente, y lo que nosotros participamos de una confederación que se llama CLAPU, que es la Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios, que tiene una debilidad estructural bastante fuerte, o sea, los problemas de articulación que vos manifestás, que manifiestan ahora, se evidencian en las estructuras que organizamos, digamos, son organizaciones muy débiles, bastante desarticuladas, pero la idea era ver si podemos repetir este espacio de debate, esta discusión, también en el ámbito de la Confederación General de Profesionales, con las distintas entidades. Por ahí invitar a Ana, que nos acompañó en el 18 también, digamos. Ana Lucia. Y Ana Lucia, sí. Sí. Y por ahí ir poniendo este debate, digamos, porque si no empezamos a articularnos entre el mundo académico, el mundo profesional, si no salimos de esta mirada del patrón, que hoy el patrón tiene una forma financiera global, digamos, que nos abarca todo, digamos, que nos conduce y nos lleva, digamos, en todos lados, digamos. Y si no podemos poner estos temas en análisis, va a ser difícil que avancemos en un proceso de articulación. Entonces, yo también quería, bueno, agradecerte el momento que nos dedicaste y fundamentalmente seguir este debate también en otras estructuras organizativas como son la Confederación General de Profesionales también, ¿no? Y ampliando, digamos, con otras miradas, digamos, si podemos de alguna manera invitar a colegas de organizaciones, colegas de otros países. Claro, contar con todo el vínculo que tenemos nosotros a través de la CRES, estamos en contacto con todos los países, los 32 países estamos en contacto. De hecho, nosotros estamos acá ahora desde Córdoba coordinando lo que va a ser la presentación de nuestro plan estratégico, nuestra declaración en el Congreso Mundial, que por suerte se postergó. Creo que hay tiempo para que ustedes se integren, Exacto. hablar para que ustedes tengan. Y nosotros tenemos la esperanza, así como pudimos evitar que se haga este año la reunión, queremos evitar que la UNESCO diga que no le interesa más la educación superior. Esa es una lucha que es, algunos dicen es simbólica, porque total ya está perdida la lucha, pero nosotros decimos, pero un triunfo simbólico de eso nos permitiría seguir disputando el sentido de la universidad hacia dentro de los países, ¿no? Si todos los países se pusieron de acuerdo en que es un bien transable, chao, estamos fritos. Así que yo creo que ustedes son un grandes aliados en eso. Bueno, creo que tomamos el desafío. Vamos a seguir participando, vamos a seguir interpelando, vamos a seguir reforzando articulaciones. Ese yo creo que es algo en que estamos comprometidos. Ana Lucia, ustedes saben que ella fue directora de la UNESCO en América Latina muchos años, pero siempre me dicen, nunca nadie nos había invitado, en todo el año que yo estuve dirigiendo la educación superior latinoamericana, nadie nos invitó desde los profesionales, ella quedó muy impactada, y ella está teniendo una actuación y un razonamiento, está trabajando mucho, así que sin duda, con su español tan simpático, yo creo que ella es una persona que está muy actualizada en los temas de la educación superior. Así que... Sí, totalmente. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, dado, son casi las 9, digamos, cerraríamos. Nos podríamos quedar horas hablando, pero podemos seguir haciendo conversatorios. Y toda la gente saluda, dicen, bueno, muchas gracias, Dili Barbero, en fin, Lumeres, Martín Chipolón. Bueno, toda la gente te agradece y especialmente. Así que
Sí. Nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo y cuídense mucho todos. Gracias por esto. Es la primera vez que me invitan a hablar de la conferencia mundial. Son ustedes. Nadie nos ha preguntado. Nada. Decimos qué pasa, pero a nadie le interesa. Así que yo les agradezco enormemente. No sé si no les interesa, es que... Y lo ven muy lejano, como si fuera algo inocuo. Claro, por ahí sí. Bueno, podemos tomar otra para hablar específicamente de eso. Dale. Chao, chao, chicos. Les agradezco. Un abrazo grande. Muchas gracias, Pancho. Hasta luego. Chao. Chao.